¿Qué quiere decir esto? Pueden haber quedado algunas preguntas sobre la unidad número 5, que era endeudamiento en gran escala, o bien también podríamos admitir preguntas si es que han quedado dudas sobre las unidades 3 y 4, que estábamos hablando de teoría de las rentas y sistemas de amortización. Yo les cuento que el próximo viernes, que es 2 de julio, tenemos clases de consultas también a las 18 horas. Así que hoy estaba planificado 15 minutos de consultas y el resto tratar de ingresar en las unidades 6 y 7, que era cálculo actuarial. Pero conversando con los docentes, creemos que es más eficiente que la clase de hoy la dediquemos a consultas sobre los temas del parcial, si es que ustedes tienen dudas, por supuesto. Así que a partir de ahora admitiríamos esas consultas, esas preguntas sobre las unidades 3, 4 y 5, que son las que ingresan en el segundo parcial. Quedamos a disposición de ustedes, pueden habilitar el micrófono, hacer las consultas en forma verbal o bien utilizar el chat para hacerlas por escrito. Así que esperamos las consultas de ustedes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Le quería consultar más que nada sobre la modalidad del parcial, si va a ser similar o igual a la vez pasada. Mira, Cristian, yo te cuento, la modalidad que se va a emplear en cuanto a lo formal, a lo estructural del parcial va a ser exactamente igual. Es decir, va a ser teórico-práctico, teórico para aquellos que pretendan promocionar la materia y práctico para lo que necesiten promocionar y regularizar. Es decir, que vamos a usar un tiempo para contestar 3 preguntas teóricas. Terminado ese tiempo, van a tener 3 preguntas prácticas para desarrollar y presentar la parte práctica. Exactamente igual. O no sé a qué te referís específicamente, si esto contesta o no tu duda. Sí, eso contesta mi duda y también quería preguntarle el tiempo que vamos a tener, ¿va a ser el mismo? ¿Una hora y media? ¿Era? Sí, exactamente igual. Creo que habíamos Ujú. establecido media hora para el tema de las consultas teóricas y una hora y media para resolver los 3 casos prácticos. Bien, profe, gracias. Esa era mi duda. No, de nada, lo que necesites, a disposición. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Lucero, ¿cómo estás? Sí, yo tengo una consulta en la parte de los sistemas de amortización, las similitudes y diferencias que tienen entre cada modelo, entre cada sistema. Una maravilla. Creo que eso lo hemos dado en las clases teóricas que estaban en la plataforma. Eso se refiere primero a cómo se aplica en principio la tasa de interés, cómo son las cuotas comparativamente uno con otro y cómo se amortizan específicamente unos y otros. O sea, el análisis comparativo es ese, y también hay algo más que nosotros lo hemos charlado en algún momento, que son las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. Al respecto de eso, ¿estás preguntando, Lucero? Sí, profe. Bueno, yo te cuento algo. Creo que el análisis comparativo entre los sistemas, la primera cosa que nosotros vamos a decir es que desde el punto de vista estrictamente financiero, todos los sistemas son exactamente iguales porque el costo real del préstamo está, me mira mal el profesor Egap, yo decía, son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, si está aplicada en los 3 sistemas de la misma forma, es decir, que es igual en cada uno de ellos, es indiferente financieramente. Si lo ves así, es lo que defendíamos en cada una de las clases. Ahora, yo puedo llegar a decir que son muy diferentes en cuanto a la composición de las cuotas y en cuanto a la necesidad real de la disponibilidad del dinero también para cada uno
de estos sistemas por parte del deudor para hacer frente a esa amortización, así que, o a la cancelación de cada una de las cuotas. Evidentemente que uno de los datos que yo te puedo aportar, que son uno de los más importantes, creo yo, es que tendríamos que ver desde el punto de vista del acreedor si el capital permanece colocado constantemente o no. Si lo vemos desde ese punto de vista, el sistema americano, evidentemente, es el que más le conviene al acreedor. ¿Por qué? Porque el capital permanece constantemente aplicado al préstamo y la tasa de interés siempre va a estar tributándole un interés sobre el total del capital, cosa que no ocurre sobre el sistema francés y el sistema alemán. Estas serían algunas de las características comparativas, si lo querés así. Y en cuanto a las cuotas, bueno, ya tendrías que estudiar cada uno de los sistemas para darte cuenta que unos tienen cuotas constantes, otros tienen amortizaciones constantes, y en el caso general todos tienen interés sobre saldos, salvo el sistema americano, que evidentemente permanece constantemente aplicado, y ese interés sobre saldo es el interés simple. Creo que el profesor Egap quería acotar algo. Sí, yo quería, sobre lo que estás diciendo, obviamente el contador Inamorato está hablando de los sistemas y no del método de amortización argentino, porque ahí creo que ahí radica la gran diferencia, porque la pregunta que nos tenemos que hacer para analizar esta y comparar es, ¿qué tienen en común los tres sistemas? Incluyámoslo al método argentino en esta comparación, ¿sí? Esa es la cuestión que yo propongo. Y vamos deduciendo y hablando juntos, de paso repasamos ¿sí? La pregunta que yo me haría, ¿sí? ¿Cómo calculan los intereses, o cómo se calculan los intereses en los distintos sistemas? ¿Cuáles son iguales y cuáles distintos? Esa es la primera pregunta que yo me haría. En el francés, en el francés, en el alemán y en el americano, el interés se calcula lo mismo, es la deuda por la tasa. Es sobresaldo de deuda. Sobresaldo de deuda. Sí, sí. Sobresaldo de deuda, ojo, ¿no? Sobresaldo de deuda. No hablemos sobre la deuda, porque hablemos sobre saldo de deuda. ¿Sí? Esto lo convierte en que si yo estoy aplicando una tasa de interés que debo abonar, lo convierte ya en una cuestión de similitud y que ya podemos empezar a pensar en una equivalencia financiera. ¿Y cuál sería o en qué caso no aplicamos sobre saldo de deuda? El método de interés cargado. El método de interés cargado, por ahí lo hablamos, lo llamamos método argentino. Eso ya lo coloca como un método distinto y totalmente desventajoso e inequitativo financieramente. Es más, no respeta el concepto financiero de calcular el interés sobre saldo de deuda. Yo creo que ahí ya tenés una gran diferencia y una similitud. Fíjate que hay uno que es diferente y otro que tiene una similitud, ¿sí? Ya en la clase pasada, si no el contador Levin podrá repetir el tema de la aplicación de los capitales en el caso del sistema de amortización americano, o sea, de la aplicación del capital, ¿sí? Del uso del capital en ese sistema, que de algún modo lo coloca en respecto de la posibilidad de utilizar, digamos, la totalidad del préstamo y de disponer de algún modo libremente, si como tu propiedad, el fondo que vas a destinar a la amortización como una ventaja desde ese punto de vista, ¿sí? Obviamente, de otro punto de vista, el interés que vas a calcular es sobre el total de la deuda, porque ese es el saldo, y ahí como aplicas dos tasas, ¿sí? Que obviamente solo en la comparación del punto de vista financiero, sin considerar lo otro que es la colocación del capital, iba a tener alguna pequeña desventaja en relación a los otros. Vamos a ver ahora otras cuestiones de similitud y diferencia que tiene que ver con las características de cada uno de los sistemas y las vamos a ir sacando juntos, ¿sí? ¿En qué se parecen? ¿Sí? Y vamos a empezar a comparar, porque por ahí hacíamos una pregunta nosotros y le hacíamos que la comparación la hagan con el método argentino, porque el método argentino, como hemos dicho, tiene la gran desventaja o la gran inequidad de que se calcula sobre
la totalidad de la deuda del interés y no sobre el saldo de deuda cuando yo voy haciendo pagos de capital. La pregunta que yo me haría es, aún así el método argentino tiene similitudes y diferencias con los otros, pero la gran diferencia es esta, tiene similitudes con los otros sistemas. ¿En qué se parece el método argentino con el sistema de amortización en términos formales, ¿no? Aclaro, ¿no? Porque la gran diferencia lo hace totalmente diferente, ¿no? Por valga la redundancia. Es decir, ¿en qué se parece en términos formales el argentino con el sistema de amortización francés? ¿En qué se parece en términos formales? La cuota es igual. Que la cuota es igual. Perfecto. Fíjense que las cuotas son constantes en ambos sistemas, ¿sí? ¿Ah? Bien. ¿Y en qué se parece el método argentino con el sistema de amortización alemán? En la amortización constante. En que la amortización es constante, ¿sí? Fíjense que ahí es una similitud contradictoria, ¿sí? La amortización es constante en ambos sistemas, ¿sí? La única gran diferencia es que en uno, voy a hablar medio criollo, en uno le dan importancia o lo consideran, iba a decir una palabra más fea, y en otro no lo consideran, ¿sí? Fíjense que estamos entrando ahí viendo similitudes y diferencias, ¿sí? ¿Y en qué se parecerían? Y esto es una cuestión, fíjense que le estoy hablando la pregunta en términos de parecería, de condicionalidad, el método argentino con el sistema americano. ¿En qué se parecerían? ¿Sobre qué valor calculo, ¿sí? O sea, aplico mi tasa en el sistema de amortización americano? Sobre el sobre la deuda total. Ajá. ¿Ah? Y en el argentino. También esa es la similitud en cómo se calcula el interés. Claro, los dos sobre la deuda total, con la gran diferencia, y la vuelvo a recargar, y no perdone que sea reiterativo, de que en uno es la deuda, es decir, es mi deuda, ¿sí? Es mi saldo de deuda. En el americano, como no voy cancelando, ¿sí? Capital, es mi deuda. En el otro se aplica sobre ese mismo valor, con la diferencia que es en algunos casos transcurrido ya un periodo, y obviamente en los subsiguientes también, ya no es ya no es la deuda, ¿sí? Yo creo que ahí un poco la idea era irles preguntando para que veamos algunas, insisto, hay unas cuestiones formales de coincidencia que es importante que las conozcamos para no confundirnos después en la vida práctica, que nos enfrentemos con algún sistema y creemos que es otro, ¿visto? Porque de repente acá muchos dicen, sí, la cuota es constante, capaz que el sistema francés y nos están clavando un método de interés cargado, ¿sí? Y en realidad hay que diferenciarlo creo que la diferencia es más importante que todas las otras similitudes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Sobre qué, es decir, la equidad financiera de calcularlo sobre saldo de deuda o no. No sé si ha quedado claro, ¿sí? O si lo he confundido. Yo siempre tengo que la idea que en el Zoom tengo tendencia más a confundir que a aclarar, pero es una cuestión mía nomás. No, sí, profe, lo entendí, estaba escribiendo antes que se me vaya la idea. Pero sí lo entendí. Lo importante es que lo razonen, digamos, que se entienda. Yo creo que es muy importante la diferencia en este caso, ¿sí? El tema, la otra vez los profesores en una clase de consulta, no me acuerdo en cuál, decían que si la tasa de interés que nosotros estábamos considerando, ¿sí? Tenían el mismo valor, o sea, el costo
el costo financiero era el mismo, en realidad estábamos ante sistemas que no podíamos considerar más beneficioso uno respecto al otro, por la situación de que obviamente el costo financiero era el mismo, ¿sí? Después uno podría hacer otras consideraciones de tipo de disponibilidad de fondos, cuestiones referidas a mi flujo de caja, pero esas eran otras consideraciones a tener en cuenta. Pero desde el punto de vista financiero, hay una equivalencia entre los sistemas, esto que planteamos, mientras trabajemos con la misma tasa. Yo sí, y esto sí soy concluyente, no es lo mismo cualquiera de los otros sistemas con el método de interés cargado, ¿sí? Por una cuestión básica, ¿sí? Él no está considerando, ¿sí?, los pagos la amortización de capital que estoy realizando en el caso del método de interés cargado. Profe, Adelante, María Cristina. una diferencia también podría ser en relación a la cuota voluntaria, que es como un sistema totalmente distinto a los otros. Eso no sé cómo explicarlo, digamos. Sí, yo lo podría aceptar, inclusive ahí tenemos una consideración para hacer, María Cristina. Realmente, si nosotros no consideramos la cuota voluntaria, es como yo siempre juego en este jueguito de preguntas y respuestas para tratar de que se entienda exactamente cómo viene la mano con el sistema americano. Yo vivo diciendo que si no hay cuota voluntaria no hay sistema. Entonces yo digo, es un pagaré liso y llano, pero en este caso en particular sí es una diferencia con los otros sistemas porque realmente es muy particular y esto lo define, realmente esto lo define. Entonces podríamos decir que es una diferencia que marca el perfil del sistema americano. No sé si esto queda claro, María Cristina. Sí, profe, gracias. Perdón, Inclusive, profe, ¿cómo sí, dijo? adelante. Disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo dijo? No, no hay ningún problema, Cristian. El tema es el siguiente. Nosotros marcábamos hace un ratito con María Cristina cuáles eran las diferencias que podíamos observar en el sistema americano. Entonces nosotros siempre decimos que el sistema americano es un sistema muy particular y que para que sea sistema debe existir sí o sí la cuota voluntaria. Eso vos lo sabés. Entonces, si no existe la cuota voluntaria, ¿qué sucede, Cristian? Sucede que el deudor lo que paga es el interés simple sobre el capital prestado al momento cero durante todo el periodo hasta el periodo N. Y en el periodo N lo que hace es devolver íntegramente el capital prestado o pagar o cancelar la deuda. Pero no hay sistema de amortización si no hay una cuota voluntaria. Y con el profesor Levin y el profesor Egap en la clase anterior, también hemos planteado que la aplicación de la cuota voluntaria no necesariamente debe estar hecha en una entidad financiera a una tasa que por ahí es negativa con respecto a la empresa y que bien podemos aplicar ese capital dentro de la actividad de la empresa para que no tengamos un exceso de pérdidas al respecto. De tal forma que el sistema bien podría amortizarse dentro de la actividad empresarial, o sea, constituirse la cuota voluntaria dentro de la actividad empresarial o de cualquier otra actividad sin tener que pagar las tasas que nos piden las entidades financieras. No sé si es que vos estuviste en esa discusión. Profe, entonces, en definitiva, sí o sí tiene que existir cuota voluntaria para que se considere un sistema americano completo. Sí, por supuesto, para que exista un sistema. Para que exista, porque sí. claro, si no, es lisa y llanamente para mí un pagaré con pago de intereses parciales, periódicos, si lo querés llamar así. Claro. Sí, y otra cosa que con la particularidad de que se pagan todos los intereses al final.
No, que se pagan los intereses en forma periódica y la cancelación de la deuda al final, Cristian. La cancelación, Sí, ¿no? claro. Sí, tiene razón. ¿Se entiende eso, no? Sí, la constitución de la cuota voluntaria se puede hacer por cualquier forma, o sea, no necesariamente en una entidad financiera. Claro, exactamente. En principio vamos a hablar de que nosotros colocamos esa cuotita todos los meses en una imposición en una institución financiera. Eso decimos, pero desde el punto de vista estrictamente profesional, también tenemos que aclarar que no necesariamente, porque evidentemente que la tasa que me van a dar va a ser mucho más baja que la tasa que me está cobrando el banco, que es el acreedor del préstamo. Entonces, decía el contador Levin que bajo ningún punto de vista, ningún directorio me va a permitir de que yo, directorio de una empresa, por supuesto, ¿no? Me va a permitir de que yo tome un préstamo bajo estas condiciones porque encima el costo financiero va a ser mayor. No sé, el profesor Egap quería hacer una acotación, creo que es importante que la haga. No, claro, perdón, pero no, creí que quería... He visto que el contador Levin habilitó el micrófono, capaz que él iba a decir lo que siempre explica el sistema americano, que es interesante, ¿sí? Para que quede claro a los chicos, ¿sí? Daniel, si querés hacerlo, fantástico. Un poco lo que decíamos la clase anterior, que este sistema estaba destinado más bien a empresas, a actividades comerciales, a actividades industriales, a actividades agropecuarias, y no como, por ejemplo, el sistema francés o el alemán, que era más destinado a gente de perfil digamos, asalariado o de ingresos constantes, ingresos profesionales. En este caso, digamos, al ser destinado a empresas, normalmente las empresas, ¿qué es lo que hacen en la práctica? Ahora vamos a hablar de la práctica. O sea, toman los fondos, la totalidad del préstamo, y van manteniendo una regularidad con la entidad financiera. ¿Cómo mantiene esa regularidad? Mediante el pago periódico de los intereses calculados a tasa activa. De esa manera van pagando. Ahora la empresa se debe preparar para que el día del vencimiento de la obligación tener disponibles los fondos suficientes para no entrar en mora. ¿Sí? O sea, el día que tiene que cancelar la deuda es un solo pago. Normalmente el banco, ¿qué es lo que hacen? Los bancos, en realidad, les interesa tener colocado la totalidad de la deuda, porque recordemos que ellos viven de dar préstamo. O sea, el objetivo del banco es realmente dar el préstamo, no cobrarlo, sino darlo y mantenerlo en una situación, digamos, que esté vivo, pero que no vaya a generar, digamos, una mora. Ante esa situación, las empresas, ¿qué suelen hacer? Suelen realizar un flujo de fondos interno dentro de la empresa que prevean que el día del vencimiento dispongan los fondos. ¿Sí? Eso es lo que se prevé. Muchas veces, ¿cómo se prevé? Teniendo otro banco. ¿Sí? Yo tengo el banco A y el banco B. Entonces tengo el crédito vigente con el banco A y el día del vencimiento solicito el mismo préstamo, pero en el banco B y voy calzando las operaciones. ¿Sí? Voy, digamos, cancelando. Ahora, si analizamos el pasivo de la empresa, y se mantiene más o menos constante la financiación. ¿Sí? Eso es cómo se realiza la práctica. También, si es que no tengo un banco, digamos, que me sirva para hacer este canje de deuda, y puedo hacerlo a lo mejor teniendo en cuenta las ventas, digamos, de los productos que yo tengo, ¿sí? Y la relación que tenga la deuda con, supongamos, una venta semanal. A lo mejor, si yo puedo juntar los fondos para cancelar el préstamo con las ventas semanales, simplemente, ¿qué hago? Acumulo el total de la venta y al día del vencimiento lo aplico. O sea, son distintas formas. Lo que sí estoy, digamos, totalmente seguro
de que no voy a tomar un préstamo al 5% para invertirlo al 3%, ¿sí? Aunque sea parcialmente, porque eso, como ya vimos en la clase anterior, digamos, sería una mala gestión del gerente de la empresa, porque además, digamos, de tomar una tasa activa mayor a la tasa de inversión, o sea, la pasiva, estaría aumentando el costo de la tasa activa. Al tomar al 5% e invertir al 3%, a la larga ese 5% también sube. Entonces, en la práctica, las cosas se manejan, digamos, de esa forma. Ahora, desde el punto de vista teórico, nosotros tenemos parámetros que establecen el sistema americano, que debemos respetar, pero simplemente para que lo estudiemos. Nosotros no vamos a hacer en la realidad económica, en la realidad de las empresas, una toma de dinero al 5 para invertirlo al 3. No vamos a hacer eso, ¿sí? Bueno, eso es lo que quería un poco que les quede claro. Sin embargo, el sistema tiene esa regla, ¿sí? También recordemos que este sistema se llama sistema a dos tasas. Tasa activa y tasa pasiva. No sé si hay alguna duda. No, profe, gracias. Quedó claro. Yo como alumno, Daniel, te preguntaría, ¿y tengo que hacer el cálculo de mi cuota voluntaria con la tasa pasiva? Y yo diría que cualquier empresario debería, digamos, tomar la previsión de que no lo sorprenda el día del vencimiento sin fondo. Así que yo haría el cálculo y se lo daría al gerente financiero para que de alguna manera, cuando haga el flujo de fondos de la empresa, cuando haga la planificación financiera de la empresa, no se olvide que hay una obligación con una fecha cierta que se debe atender. Hago la pregunta porque después de la explicación del contador Levin, puede ser que algún alumno diga, no, bueno, pero entonces no hago directamente yo el cálculo, ¿sí?, de la constitución del fondo para cancelar mi deuda al final. Y eso no está previsto, como dijo el contador Levin, es decir, respetando, ¿sí?, las normas teóricas del sistema, debo yo calcular mi cuota voluntaria y establecer con esa cuota voluntaria cómo llego a cancelar mi deuda, ¿sí? Digo porque no va a ser que alguno piense que no debe hacerse eso, ¿sí? No, el sistema, digamos, tiene parámetros propios que establece como norma la existencia de una cuota voluntaria, ¿sí? Es parte del sistema. No puedo desagregar el sistema si no estaríamos en lo que dijo ya Nicolás cuando él dice que estaríamos con un pagaré con pago periódico de interés, ¿sí? Y eso no es sistema americano. El sistema americano es lo que nosotros decimos compuesto por la cuota obligatoria más una cuota voluntaria. Una la registramos en el activo de la empresa, la cuota voluntaria, y lo otro lo registramos en el pasivo de la empresa, que es la toma del préstamo. A fines de complementar un poquitito esa explicación que me pareció muy buena, tanto del profesor Egap como del profesor Levin, yo quiero que no pierdan ustedes de vista de que esa cuota voluntaria no es otra cosa que la cuota de una imposición que se realiza en forma periódica con el objetivo de constituir el capital que se debe devolver al cabo del periodo N de una sola vez. Es decir, sí o sí la cuota voluntaria forma parte de una imposición, que ya lo hemos visto esto en la unidad número 3, cuando hablábamos de rentas. Eso es, lisa y llanamente. No sé si esto ha quedado claro y se redondeó la idea. Sí, profe, gracias. Muy bien, gracias, Cristian. No sé si hay alguna otra duda. Por favor, hagan las preguntas que sean necesarias. Yo hay algo que siempre digo y que este año omití decirlo, ¿no? Es más, alguna vez lo mostré en algún cuadrito.
en términos prácticos, el contador Levin me vino a la cabeza porque el contador Levin decía que generalmente las empresas toman su crédito y utilizan sistemas de amortización americano para cancelarlo, y en contraposición, los créditos personales, ¿sí?, son mayormente dados por el sistema francés o el alemán. Prácticamente hoy todos los bancos utilizan el sistema francés para el otorgamiento de los créditos personales. Hubo un año que algún alumno me trajo, me dijo, usted nos dijo que la cuota es contante, y también nos dijo que los intereses van bajando, y dice, yo veo acá este cuadrito que me da el banco y no es así. Yo le quiero recordar a los chicos que hay algunas cuestiones que cuando ustedes toman un crédito personal que también influyen, digamos, en el cuadro de marcha del préstamo y obviamente en el costo financiero total del préstamo que se toma, ¿sí? Uno son los gastos administrativos, ¿sí?, o los gastos de toma del crédito, que generalmente, sí, hay dos alternativas, ¿sí?, que esos gastos administrativos, que están al margen, digamos, del crédito en sí mismo, se paguen inicio, o se descuenten del crédito y del préstamo que se da, ¿sí?, o incluso algunos bancos optan, ¿sí?, o algunas instituciones optan por dividirlo incluso al pago de estos gastos administrativos en cuotas iguales. Y hay otra cuestión, ¿sí? Nosotros tenemos intereses periódicos que en el sistema francés, como veíamos, en el alemán también, los intereses se calculan sobre saldo, lo que genera que los intereses sean decrecientes. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede también es que estos intereses están sujetos, ¿sí?, al cobro del impuesto al valor agregado, al IVA, ¿sí? Entonces, ese IVA se va agregando también en las cuotas. ¿Y ese IVA cómo va a ser? Ese IVA, ¿sí?, al margen de los gastos administrativos que yo les decía recién, ese IVA, ¿qué es lo que va a tener? Va a ser un valor que va a ser decreciente también. Pero, al estar incluido en los pagos que yo tengo que realizar, mi desembolso mensual va a ir variando, ¿sí? Y alguien podrá pensar que mi cuota va modificándose. No, mi cuota formada por el interés del capital es la misma. Lo que pasa es que está influenciado mi desembolso periódico que yo tengo que hacer por el impuesto al valor agregado, que se va modificando conforme a la modificación en los intereses que voy pagando en cada uno de los periodos. No sé si se entendió lo que quiero decir, pero lo digo porque se van a enfrentar alguna vez y van a decir, no han enseñado mal los profesores, que acá la cuota es variable. No, la cuota es constante, ¿sí? Lo vamos a buscar, profe. ¿Ah? Lo vamos a buscar, profe. No. Sí, yo ruego que nos busquen, les pido por favor. No, sí se entendió, profe. O sea, usted dice que en la realidad nos podemos encontrar con los gastos administrativos, el IVA, que por ahí nos pueden llegar a confundir un poco, pero que siempre la cuota va a ser constante. Claro, exactamente. Eso es lo por que ahí cuando uno tiene el cuadro de marcha todo planteado, ahí lo puede ver mejor, lo puede visualizar mejor. Exactamente. Ustedes piensen en el cuadro de marcha, si ustedes le agregarían al cuadro de marcha, ¿sí?, después de la columna de intereses, no piensen en los gastos administrativos, siquiera que pueden. Últimamente, generalmente, los gastos administrativos se están descontando del crédito inicial, en la primera cuota lo están pagando, para decirlo, ¿sí? Y a lo mejor lo ven más claramente. Pero ustedes después ven, si ustedes a la columna de intereses le agregan la columna de IVA y calculan, ¿sí?, el IVA sobre ese valor, y después sacan lo incorporan a ese valor a la cuota, le va a dar que la cuota es variable, cuando en realidad la cuota es constante, nada más que tiene el valor, el efecto impositivo metido adentro, ¿sí? Piénsenlo así en el cuadro de marcha, ahí lo van a ver claramente. Claro, digamos, cabría agregar, por ejemplo, hay una recomendación del Banco Central, digamos, de la República Argentina, donde le solicita a los bancos que en el caso de préstamos familiares y personales, le adicione un seguro de vida por el saldo deudor. O sea, ¿qué significa? Uno en cada una de las cuotas que va a amortizar, que va a pagar, además, digamos, de la cuota
que nosotros calculamos como sistema francés, supongamos, le tenemos que agregar el costo del seguro de vida. ¿Para qué se hace esto? Para que, digamos, la viuda, supongamos, o el viudo, no quede con la deuda en caso de fallecimiento. Entonces, ¿qué se hace? Se toma un seguro de vida, mal llamado seguro de vida, un seguro en caso de muerte sería en realidad, para que en caso que el deudor fallezca, la familia no adquiera una deuda en el juicio sucesorio. O sea, eso también, digamos, va a ser, digamos, parte del costo financiero total de la operación. Así como, por ejemplo, lo que dijo el contador Gabo respecto del IVA. El IVA es una tasa constante, supongamos el 21%, que se va a ir aplicando sobre qué? Sobre los intereses que tiene cada una de las cuotas, ¿sí? Y al ser el interés como decreciente, el valor del IVA también va a ser decreciente, ¿sí? Y en el caso del seguro también va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque el seguro se calcula sobre qué? Sobre el saldo deudor. Y acá el saldo deudor también es un valor decreciente. Bueno, la suma de todo esto, ¿qué genera? Que haya que hacer un desembolso, digamos, periódico, en concepto de cuota total, que va a ser un valor como, en el fondo va a ser un valor decreciente, ¿sí? Y va a tener un costo financiero que va a ser distinto del de la tasa. ¿Por qué? Porque yo al valor de los intereses le estoy agregando que recargo algunos en forma voluntaria, como supongamos el caso de los intereses, mejor dicho, en el caso del IVA, digamos que es por ley, o sea, no lo puedo evitar, y en el caso del seguro, también sobresaldo. A eso también hay que agregar lo que dijo el, el contador IGAP de los gastos administrativos. O sea, yo supongamos pido un préstamo de 100.000 pesos y me cobran de gasto administrativo 3.000. O sea, en el fondo, ¿qué significa esto? Y significa desde el punto de vista financiero que el préstamo ha sido en realidad de 97.000. ¿Sí? O sea que hay que hago un recálculo que de acuerdo a las normas del Banco Central de la República Argentina, los bancos están obligados a enunciar. ¿Qué tienen que enunciar? La tasa de interés, que nosotros ya la conocemos, y además el costo financiero total, que viene de qué? De aplicar al sistema de amortización estos gastos y adicionales que estamos mencionando ahora. Que si ustedes entran en la página de un banco, de cualquier banco, y van a la página donde le dice simulación de préstamos, ustedes van a poder ver lo que estamos explicándoles en este momento. Sí, es verdad, profe. Cuando uno entrar en una página para simular un plazo fijo, por ejemplo, te sale el costo financiero total. Bueno. Sí, eso lo van a ver porque en realidad siempre debemos, cuando por ejemplo comparemos en qué banco, decimos en qué banco vamos a tomar el préstamo, en el banco A, en el B o en el C. La comparación siempre la tenemos que hacer con el costo financiero total, porque muchas veces nos llevamos sorpresas muy grandes y elegimos el banco que menor tasa de interés nos cobra, pero hay bancos que efectivamente nos cobran menor tasa de interés, pero nos cobran el mayor importe en gasto administrativo. Y la resultante es muchas veces que el banco que menos tasa de interés cobra, el que más costo financiero total cobra, ¿sí? Y el valor de decisión financiera siempre lo debemos hacer con el costo financiero total. ¿Alguna duda?
entendió? Sí se entendió, profe. Sí, profe. Yo siempre, cuando explicamos estas cosas, a mí me queda la duda si los alumnos por ahí no se preguntan, ¿y para qué no nos han estado explicando todo lo que hemos visto anteriormente? No, chicos, lo que estamos explicando ahora son cuestiones de índole práctico que no invalidan, ni por el contrario, sino reafirman, ¿sí?, los conceptos teóricos de cada uno de los sistemas que nosotros les hemos enunciado, ¿sí? Yo quiero aclarar esto, porque por ahí, repito, me han hecho la pregunta, me han dicho, no es cierto que la cuota de amortización del sistema francés sea constante. No, la cuota de amortización del sistema francés es constante. Las otras cuestiones son cuestiones que están vinculadas a conceptos de, como decía recién el contador Levin, algunos impuestos desde el punto de vista legal, como por ejemplo un impuesto, y que no invalidan, repito, la característica y consistencia de cada uno de los sistemas. Perfecto. Creo que Cristian tenía una pregunta porque había habilitado el micrófono al momento que el contador EGAP hizo la aclaración. Cristian, ¿tenés otra duda? No, profe, no, está bien. Perfecto, perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta, alguna otra consulta sobre los temas que van a incorporarse en el próximo parcial? Profe, Sí, adelante, María Cristina. yo tengo una duda en empréstitos. Sí. Es una confusión, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el valor de cotización y el valor técnico? Porque el valor técnico usa la tasa de mercado, pero ¿cuál sería la diferencia? Porque yo no sé si escuché mal, pero el valor técnico no están los elementos extrínsecos del mercado o algo así. María Cristina, exactamente es eso. Es decir, nosotros tenemos varios valores de un título, habíamos dicho. El primer valor es el valor impreso en el cartón, por decir cartón entre comillas, que ya no existe el cartón físico, sino que tenemos una cuenta que normalmente está en las nubes, por decirlo así, o en la nube, es una cuenta virtual, y el valor es el valor impreso, ese es el valor nominal del título, es el primer valor. Luego tenemos un valor de emisión, que es el valor al cual el mercado está dispuesto a comprar el título la primera vez que éste sale al mercado, es decir, cuando una institución financiera lo vende por primera vez. Y luego tenemos el valor de cotización. El valor de cotización habíamos dicho que era el valor de las sucesivas transferencias entre los distintos poseedores del título. Evidentemente que entre el valor que nosotros consideramos como valor digamos, como valor de cotización o valor de emisión, están en juego la totalidad de las variables que el mercado puede considerar para establecer ese precio de cotización o ese precio de emisión. Y está considerando variables intrínsecas y variables extrínsecas. Todas están considerándose. En cambio, cuando nosotros hablamos del modelito del famoso valor técnico del título, la única variable que consideramos, porque sabemos que es eficientemente la más práctica, no es otra cosa que la tasa del título y la tasa de mercado. Y cuando hablamos de tasa de mercado, el profesor Levin la explicaba la vez pasada diciendo de que evidentemente que es la mejor tasa que el mercado puede mostrar ante una alternativa de inversión de iguales características a las cuales nosotros nos estamos refiriendo. Es decir, que si estamos tratando de evaluar un título, será cuál es la mejor tasa que puedan ofrecer otros títulos que están considerados dentro del mercado. No sé si esto explica un poco tu pregunta, pero casi vos ya la habías contestado con total claridad. Sí, profe, ahora me cerró porque la vez pasada había entendido, pero cuando volví a leer,
como que me entró una confusión, bueno, por eso pregunté, pero ahora sí ya me cerró. Gracias. No, de nada, me alegra que quede claro el tema. El profesor Egap tiene algo para decirnos. Iba a decir algo, pero tengo miedo de confundir. Esos valores extrínsecos a que hace referencia el contador Inamorato no son otra cosa que valores que me harían alterar la tasa de mercado que yo estoy considerando para determinar ese valor técnico. De ahí que muchas veces en realidad lo que muchos inversores necesitan saber no es solo el valor del título, sino cuál es el valor de esa tasa, ¿sí? Con lo cual muchas veces la incógnita, y nosotros lo simplificamos un poquito en la parte práctica, y todavía no se lo digo todavía porque el objetivo es en algún momento dárselo, ¿sí? Es determinar cuál es el valor de esa tasa, ¿sí? Muchas veces la incógnita es cuál es el valor de la tasa, que está considerando el conjunto de elementos extrínsecos y que están influyendo en el valor del título. Esa es en muchos casos la incógnita, ¿sí? Y hago la aclaración de que todavía no lo estamos dando porque todavía en algún momento, alguna vez daremos, se utiliza una cosa que ustedes ven en un instrumento que ustedes ven en administración financiera, y que es el cálculo de la TIR, ¿sí? Ese es el instrumento que se utiliza muchas veces para determinar esa tasa. Sí, a modo de complemento y para dar un ejemplo de cuáles son esos factores extrínsecos y nombrar uno nada más que sí puede ser ponderado, porque hay muchos que no, porque muchos como la consideración política de un país y la estabilidad política de un país, ¿cómo la medimos? Pero sí hay una forma de que incida en esa valorización de la tasa, como dice el profesor Egap. ¿Por qué? Porque si hay una desestabilización política interna, evidentemente que eso está generando algún tipo de riesgo, es decir, se transforma en valorizar una tasa de riesgo. Y como decía el profesor Levin en la clase anterior también, nosotros tenemos un riesgo país que está valorizado por consultoras internacionales y que eso también incide en el precio que quiere un inversor que se le retribuya por su colocación. Así también incide la estabilidad económica, la estabilidad social y una serie de factores más. Pero supongamos que dentro de esos factores extrínsecos ponderáramos el riesgo. Entonces, el riesgo nos puede decir a nosotros cuánto más pretende el inversor que le rinda este título y de esa forma creará, por decirlo así, el mercado, una evaluación bajo la par, de tal forma que colocado a la tasa de retorno que pretende, le den el valor de los intereses periódicos que van a cobrar. No sé si esto aclara un poquito o confunde más, pero creo que hace al análisis que nos proponía María Cristina. No sé si quedó claro. Bueno, supongamos que haya quedado claro, si no, haremos de nuevo las explicaciones del caso. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, movilizo a preguntar del tema de empréstito, ¿qué se tiene claro? ¿Qué es lo que no se tiene claro? Este es un tema que a veces los complica un poquito, es decir, es un tema, nosotros decimos siempre que es un tema que merece capaz no solo una unidad, sino algún curso de actualización, alguna materia adicional. Es muy largo y complejo, es quizá una de las partes más dinámicas de nuestra materia, ¿sí? Nosotros lo que tratamos de darles son conceptos básicos de que entiendan en qué consiste un empréstito, ¿sí? Que es el endeudamiento en gran escala, como dice el contador Inamorato, como lo llama el contador Inamorato, ¿sí? Que generalmente toma el Estado, y que los particulares, ¿sí? Que existe un conjunto de acreedores que generalmente son los tomadores de ese empréstito, ¿sí? Los tenedores de los títulos. ¿Qué es lo que no se entiende a nivel general?
Si hay no, es más, si hay una pregunta a nivel general, no nos molesta que digan, no entendemos nada de esto, ¿sí? A mí me preocuparía que diga que no entienden nada, pero sería por lo menos muy bueno para que empecemos de nuevo por el inicio y tratemos de llegar con una explicación más clara. Sería bueno. Sí, mi consideración previa, porque muchos años se plantea que no sé qué, me parece un tema descolgado, es como que no lo vinculan, ¿sí? También tenía esa duda con empréstito, para qué usaba la tasa de interés del título y la tasa de interés de mercado, pero como que ya me quedó un poco clara. Es una muy buena pregunta. No sé, Marcelo, si la querés contestar. Aparte Yo nos dice Matías, te explico, hay una preguntita a través del chat que viene vinculada más o menos a esto. Dice, contador, ¿cuáles eran las variables que tiene el valor técnico? Dice, ¿no? Yo siempre empiezo, esto no lo contesto yo, no, sino que buscamos a interactuar a ver si podemos contestar, ¿sí? Cuando se emite un empréstito, el emisor, el Estado, ¿sí? Básicamente, emite y dice, yo voy a pagar este interés, ¿sí? Yo voy a pagar este interés. Ese interés a que estamos refiriéndonos que va a pagar el emisor, ¿cuál sería? ¿O cómo lo llamamos? ¿Alguien se recuerda cómo lo llamamos? Cualquiera, ¿no? Es decir, el interés que va a pagar el emisor, ¿sí? Estado emisor dice, yo voy a pagar este interés. El interés lo voy a pagar en forma periódica. ¿Cómo se llama ese interés? Esto no es un examen, chicos, no es para que, vamos, cupón lo llaman acá, perfecto, el cupón es la materialización, pero el interés, ¿cómo se llama? El interés, el cupón, a ver, el cupón es ya aplicada la tasa de interés sobre, ¿ah? ¿Cómo es, perdón? Se superpuso la voz, ¿sí? ¿El usufructo? Bien, hemos nombrado ya dos cositas, usufructo y cupón. Nos vamos acercando a la idea, ¿sí? Pasa que ustedes han ido más allá, mi pregunta era más básica todavía, chicos, ¿sí? Es decir, ¿cómo se llama, cómo lo llamamos al interés, digamos, porque el cupón ya es la materialización y el usufructo ya es el concepto, ¿sí? Y el cupón es la materialización. Sí, Cris nos dice tasa real, dice, se están yendo muy allá. Se están yendo muy allá. A ver, por lo pronto, para aclarar, el cupón es la materialización, o por lo menos lo era, ¿sí? Del interés, digamos, el monto en pesos ya definido, ¿sí? El usufructo es el concepto, ¿sí? Mi pregunta era primera, ¿cómo llamamos a la tasa de interés esta que estoy diciendo? Capaz que mi pregunta era mala, yo dije interés y no tasa de interés, sí, yo capaz que me confundí. ¿Cómo llamamos a la tasa de interés que dijo el emisor, el Estado emisor que va a pagar? La tasa de interés, ¿cómo se llama? Tasa del título. Perfecto. Ahí ya estamos empezando a entendernos. Y esa era la pregunta. Yo capaz que la formulé mal. La tasa de interés del título, ¿sí? O sea, ahí ya estamos hablando de un concepto que, en lo que hablaba el contador Namorato, un concepto intrínseco. Esa tasa de interés, ¿por qué se multiplica? ¿Por el valor nominal? Por el valor nominal. Entonces ya tengo C por I sub T, ¿sí? Eso que está, ese C por I sub T ya es en pesos, ¿sí? O sea, 100 por 5%, ¿sí? Para dar un número, ¿sí? Me da 5 pesos. Eso ya es un valor. Ese 5 pesos es lo que alguien llamaba cupón, ¿sí? O sea, el interés que periódicamente va a pagar, ¿sí? El emisor del título como retribución al tenedor de los mismos, ¿tá? Ya nos vamos acercando. El concepto
¿sí? El concepto ese es lo que va a pagar en un mes. Si yo considero lo que va a cobrar periódicamente el tenedor de ese título por todos los intereses, nos acercamos al otro concepto que han dicho por ahí, usufructo, ¿sí? Pero ojo, no es la suma de todos esos intereses. En términos financieros, es el valor actual de esos intereses, o sea, el valor actual de esos cupones, ¿sí? Es el usufructo. ¿Sí? El usufructo, cuando hablamos nosotros acá en Empréstito, es un concepto financiero, esto que también a veces no les queda claro, porque dice, está bien, el usufructo son los intereses que periódicamente o los cupones que periódicamente va a percibir el tenedor del título. Yo siempre aclaro o hago este agregado, no nos olvidemos que estamos, ¿sí?, en cálculo financiero y estamos evaluando. Entonces, cuando hablamos de usufructo, vamos a hablar del valor actual de esos intereses calculados en un momento determinado, ¿sí? ¿Ah? Bien, ya tenemos entonces un concepto por un lado. Por otro lado, ¿sí?, yo hablé de que lo vamos a calcular a ese valor actual, ¿sí? ¿Con qué vamos a calcular ese valor actual? Perdón, de vuelta me formulé mal la pregunta. ¿Con qué tasa de interés vamos a calcular ese valor actual? Con una tasa de mercado. Con la tasa de mercado, ¿sí? Por ahí algunos han visto, me habló de tasa real, ¿sí? Con la tasa de mercado. El Contador Levin en la clase anterior explicó muy claramente en qué consistía esa tasa de mercado, ¿sí? Sí, explicó muy claramente que era lo sintetizo, ¿sí? Es más compleja la explicación, ¿sí? Es una tasa de interés para inversiones homogéneas, similares a la que yo estoy, en la que yo estoy invirtiendo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una tasa de mercado. Entonces, yo calculo el valor actual de ese conjunto de intereses, ¿sí? Ese conjunto de intereses actualizados en un momento determinado y que están ubicados en distintos momentos en el tiempo, ¿sí? ¿Qué estoy calculando cuando digo que calculo el usufructo? ¿Qué tipo de operación financiera? ¿Cuál es el instrumento financiero que yo utilizo para calcular? O dicho en otras palabras, el usufructo, preguntado de otra forma. Miren, capaz que en un examen podríamos preguntarle, ¿qué es el usufructo? ¿Cuál de las operaciones financieras que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿sí? Podemos identificarla con el usufructo? ¿Un préstamo? Le digo pregunta examen. Ahí ponen las antenas. La pregunta sería la siguiente. ¿A cuál de las operaciones financieras que nosotros hemos visto hasta ahora la podemos identificar con el usufructo? ¿Una renta? Perfecto. Es una renta. ¿Sí? Es una renta que se calcula, ¿sí?, con la tasa de interés de mercado. Pero eso no es todo. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Si eso es el pago periódico de los intereses, ¿qué otra cosa tenemos también? ¿Qué dice el concepto de empréstito? ¿Sí? Que el Estado se compromete a qué cosa? A pagar periódicamente los intereses, y a qué otra cosa más se compromete el emisor. A devolver la inversión. A devolver el capital invertido, ¿sí? Ese capital invertido se va a devolver dentro de N años. Ese capital, ese es el valor de la nuda propiedad. Ahora, esa nuda propiedad también no es un concepto que es económico, es un concepto financiero en el caso de empresa. El valor actual de esa nuda propiedad, el valor actual de la inversión, con lo cual también se tiene que actualizar. ¿Con qué tasa se actualiza? Con la de mercado. Perfecto, lo actualizamos con la tasa de mercado. ¿Qué tengo que hacer en consecuencia para determinar el valor actual del conjunto, o sea, del usufructo más la nuda propiedad? Sumo los como elementos necesarios y coexistentes,
el usufructo y la nuda propiedad. No siempre coexistente, ¿no? A veces puedo vender una cosa y quedarme con la otra, pero ¿sí? Si yo voy a determinar el valor actual total de este título, voy a tener que sumar el usufructo y la nuda propiedad. ¿Se entendió? ¿Sí? Esa tasa de interés de mercado es un elemento extrínseco y la tasa de interés del título un elemento intrínseco. No sé si los profesores quieren agregar algo más. La idea era un poco con las preguntas irlo sacando y llevando. ¿Sí? Y no sé si está respondida la pregunta también. ¿Sí? Hay una sola cosita que es importante acotar, y es que ese valor técnico no es otra cosa que un valor que podemos calcular nosotros, los profesionales, en algún momento de la vida del título. Pero no significa bajo ningún punto de vista que ese valor técnico sea el valor de cotización o precio de cotización del título que estamos analizando, ¿no? Es decir, es simplemente una aproximación. Estamos tratando de determinar un valor que se aproxima al precio de cotización. ¿Y por qué digo aproximación nada más? Porque evidentemente lo que estamos considerando, como ya lo hemos dicho, una sola variable, y que es la tasa de mercado. Evidentemente que es la variable más representativa, esa tasa de mercado para operaciones iguales o parecidas a las que analizamos. Pero no estamos considerando el cúmulo de variables extrínsecas que tendríamos que tener en cuenta para aproximarnos muchísimo al precio de cotización. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quedó claro? Profe, tengo una consulta con renta. ¿Qué tipo a qué nos referimos con renta fija y renta variable? Bien, yo creo que la pregunta la tendríamos que rearmar un poquitito, porque no nos referimos a rentas, sino que nos estamos refiriendo a títulos. Es decir, dentro del esquema de empréstitos, hacemos la pregunta normalmente nosotros de cuáles son o cuál es la diferencia entre un título de renta fija y renta variable. ¿Eso es lo que estás preguntando? Sí, profe. Fantástico. La verdad que yo no me acuerdo cuál era la diferencia. No sé si el profesor Levin, que lo veo durmiendo, lo puede explicar. Bueno, un poco nos insertemos, digamos, en el mercado de capital. O sea, en el mundo, en nuestro país no, porque tiene un mercado de capital muy chico, pero en el mundo, el 90% de las operaciones financieras se dan dentro del mercado de capital. O sea, se maneja dentro de la bolsa. Para que tengamos más o menos una idea de lo que estamos hablando, en promedio, la bolsa de Nueva York mueve alrededor de 15.000 millones de dólares por día. Ese es, digamos, un promedio, ¿sí? Hay días que lo mueve más. Ahora, dentro de esas, digamos, operaciones financieras, no incluyen las operaciones bancarias. Las operaciones bancarias son mínimas comparadas con las que se manejan en el mercado de capital. Al revés, en nuestro país, las operaciones financieras, en su volumen, el 80% de las operaciones financieras están realizadas dentro del sistema bancario. En el mundo eso no es al revés. El 5% de las operaciones financieras están dentro del mercado bancario. ¿Dónde se realizan en el mundo, sobre todo en el mundo capitalista, las operaciones financieras? En la bolsa.
Dentro de la bolsa tenemos dos tipos de operaciones. Las operaciones como las que estamos analizando acá en Empréstito, que son las operaciones de qué? De toma de préstamo, ¿sí? O sea, hay un tomador de crédito, que normalmente es el emisor del empréstito, y un inversor que es el colocador, ¿sí? Luego también hay otro tipo de inversiones que son la compra-venta de acciones, ¿sí? ¿Acciones qué es? Son títulos de propiedad sobre una empresa determinada. En cambio, cuando nosotros hacemos una inversión en un título, en un empréstito, en un bono, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es un préstamo. Nosotros pasamos a ser parte de ¿qué? De los acreedores de la empresa. En cambio, cuando compramos acciones, somos parte de ¿qué? De los inversores de la empresa, somos parte del patrimonio de la empresa, ¿sí? Somos parte del capital. Al ser parte del capital, obtener nuestra representación en el patrimonio neto de la empresa, el retorno que nosotros vamos a tener por la inversión que estamos haciendo en la compra de acciones va a ser una renta de tipo variable. ¿Por qué va a ser variable? Porque va a estar sujeta a los resultados económicos que genere la empresa en la cual hemos invertido, ¿sí? Si la empresa tiene un resultado económico, puede tener un año, supongamos, un resultado bueno, y el año siguiente un resultado malo, ¿sí? Nosotros vamos a estar sujetos a esa variación. Por eso se le llama de renta variable. En cambio, cuando invertimos en un título, invertimos en un bono, nuestra renta es fija, no está sujeta a que a la empresa le vaya bien o le vaya mal. Nosotros cobramos, supongamos, como el ejemplo que estábamos analizando hace un rato, un 5%. Si la inversión ha sido de 100 pesos y la tasa era del 5%, mi renta periódica va a ser ¿de cuánto? De 5 pesos, independientemente de cómo le vaya a la empresa, ¿sí? Yo soy ¿qué? Un acreedor, no soy un accionista, ¿sí? Cuando yo invierto en títulos, ¿qué soy? Soy un acreedor, ¿sí? Y mi relación con la empresa está dada ¿por qué? Por las condiciones de emisión del título. Si el título dice que a mí me tienen que pagar 5 pesos, eso es todo lo que yo voy a cobrar, ¿sí? No va a depender de nada. Por eso decimos que ese tipo de renta es una renta fija, ¿sí? No está sujeto a los resultados positivos o negativos de la gestión de la empresa, ¿sí? No sé si se entiende o hay alguna duda. Quedó claro, profesor. ¿Querés aportar algo, Nico? Solo una cosita nada más, porque por ahí tendemos a confundir cuando hablamos de títulos, acciones, títulos públicos, títulos que emiten las empresas privadas, las sociedades anónimas. Y yo lo que quiero es que quede muy, muy, muy claro. Yo creo que el profesor Levin fue claro, y ustedes ya lo deben haber visto en contabilidad también, que una acción no es otra cosa más que ser dueños, que ser partícipes. ¿Y por qué digo partícipes? Porque somos los titulares de una cuota parte del patrimonio de una sociedad anónima. Cuando nosotros hablamos de títulos públicos, estamos hablando de títulos que emite el Estado. Normalmente el Estado o grandes corporaciones, decimos, pero a mí me gustaría sacar esto último, que emite el Estado. Porque cuando nosotros hablamos de títulos que emiten las empresas privadas y fundamentalmente las sociedades anónimas, no son títulos públicos. Esos títulos de endeudamiento se llaman debentures. O son acciones o son debentures. Pero para simplificar el panorama, acciones que emiten las sociedades anónimas, lo único que están haciendo es que formen parte del patrimonio en una partecita, y son títulos de rentas variables, como decía el profesor Levin.
Y títulos públicos en general forman parte del endeudamiento del Estado en una forma de empréstitos, porque también puede ser que el Estado se endeude solicitando dinero para una determinada obra o para un determinado financiamiento en particular a una institución bancaria de nivel internacional, como puede ser un ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que acá no hay título alguno, hay un endeudamiento directo, hay un préstamo de dinero en efectivo contra una tasa que se va a pagar evidentemente en forma periódica y se tendrá que amortizar en forma periódica con una cancelación pactada. No sé si esto aclaró un poquito el panorama, porque era importante hacerlo. Yo simplemente hago un agregado que es un agregado pedagógico, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro objetivo. Un poco nosotros venimos mucho insistiendo de diferenciar lo que es un título de renta fija con un título de renta variable en los últimos años, porque habíamos advertido que teníamos estudiantes que se recibían, ¿sí? Sin que ninguno de lo largo del transcurso de toda la carrera diferencien esta cuestión, ¿sí? De lo que es un título de renta fija, de lo que es un título de renta variable. O sea, no diferencian un título de una acción, ¿sí? Y bueno, quizás no sepamos mucho de empréstito, pueden no saber saliendo mucho de empréstito, pero mínimamente tienen que entender cuál es la diferencia entre un título de renta fija y un título de renta variable. Y una aclaración también que tiene que ver con lo conceptual. Si ustedes repasan un poquito el concepto de empréstito, van a ver que hace referencia a que son títulos emitidos por el Estado o grandes corporaciones, ¿sí? Con el compromiso, ¿sí? ¿De qué cosa? Y ahí dice, ¿sí? De tener una renta, lo aclaran, ¿sí? De recibir periódicamente los intereses, ¿sí? Periódicamente a lo largo del préstamo, y de reintegrar el capital. En el mismo concepto, ¿sí? De empréstito está la idea de la renta fija. Está la idea de la renta fija. ¿Sí? Lo que nosotros estamos analizando y estamos evaluando, ¿sí? En esta unidad de la materia son títulos de renta fija, ¿sí? No estamos analizando ni evaluando, que es mucho más complejo, ¿sí? Porque aparte depende de otros factores, las acciones que son títulos de rentas variables. Eso es como para cerrar y que le quede claro cuál es el objetivo de esta diferenciación, ¿sí? Y cuál es el objetivo y qué es lo que estamos haciendo en esta unidad. Gabriel, ¿quedó claro? ¿Hemos respondido tu duda? Sí, profe, quedó claro. Fantástico. Gracias. No, de nada, por favor. Profe, Me gustaría saber si hay alguna otra cosa. Sí, Natalia, adelante. O sea, que cuando nos preguntan un ejemplo de renta fija, damos el ejemplo de empréstito. ¿Así es? Perdón, Natalia, ¿podrías acercarte un poquitito al micrófono? Yo no escuché bien, no sé ustedes, profesores, si escucharon bien. No se escuchó. Profe, preguntaba si cuando nos preguntan un ejemplo de renta fija, damos el ejemplo de empréstito. Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de títulos de renta fija, necesariamente son títulos emitidos por el Estado nacional, por decirlo así, o provincial o municipal, pero nacional para identificarlos mejor. Sí, sin lugar a dudas. ¿Y esto por qué lo hacemos? ¿Por qué insistimos? Decía el profesor Egap hace rato, de que nosotros notamos que ustedes se reciben y realmente no identifican a uno y a otro. Y si ustedes ponen un poquitito de atención a los informativos económicos financieros, tanto del país como internacionales, y por ahí ven algo de CNN, a cada rato, pero a cada rato, o por lo menos una vez en forma diaria, están haciendo alusión a la rentabilidad de los títulos de renta fija y de renta variable para cada uno de los países o para cada una de las zonas, porque muchas veces se dice que en Europa tienen gran preponderancia o mayor preponderancia en algún momento los títulos de renta variable que los títulos de renta fija. Eso habla de cuál es la opción que tiene el inversor en general para con cada uno de los títulos. Por ahí, en alguna zona, los inversores se vuelcan masivamente a los títulos de renta variable
y en otros casos a los títulos de renta fija. Pero aún en los informativos, insisto, diarios nacionales o internacionales están haciendo alusión a esto. Y ustedes tienen la obligación de saber a qué se refieren, porque supuestamente en nuestras formaciones somos especialistas financieros, somos. ¿Quedó claro, Natalia? Ustedes van a escuchar por ahí que ustedes van a escuchar por ahí que les hablan del EVAC, del ELIC. ¿De qué creen que le están hablando? ¿De título de renta fijo o de título de renta variable? Y por ahí van a escuchar que hablan de las acciones, sí, de las acciones de Techin también. ¿Cuál sería uno y otro caso? ¿LEVAC sería fija? Claro, porque son letras de tesorería, son letras emitidas, son títulos emitidos por el Estado, ¿sí? ¿Ah? O sea que lo emitido por el Estado sería como fijo. Sí. Y si son acciones de una empresa privada, se la podría tomar como variable. Yo, a ver, no, emitido, a ver, perdón, diferenciemos el concepto, el instrumento, ¿sí? Si el instrumento me dice, pensá así, no lo pensé tanto, a mí personalmente ahí capaz que me interesa analizar el instrumento más que el ente emisor. Generalmente el ente emisor de un empréstito es el Estado, ¿sí? Pero el instrumento me está diciendo que me van a pagar periódicamente los intereses, ¿sí? Sea lo que pase es decir, que el Estado pase lo que pase, ¿sí? Me van a pagar un 5%, independientemente de la inflación, pensemos en nuestro país, ¿sí? Para decir una cosa, si a mí me dicen que me van a pagar el 5%, me van a pagar un 5% pase lo que pase, ¿sí? Y sea que el Estado, bueno, si entra en default es más complejo, pero se supone que periódicamente me van a pagar. Ese es un instrumento de renta fija, ¿sí? Hay un compromiso de pagarme periódicamente los intereses. Por eso, como explicaba claramente el doctor Levin, ¿sí? El compromiso es el pago periódico, ¿sí? Más allá de lo que pase. El instrumento de renta variable está sujeto, ¿sí? Está sujeto, y generalmente estamos hablando de las acciones, ¿sí? Que son parte del capital de una empresa privada, que están sujetos al resultado económico de esa empresa, ¿sí? Están sujetos al resultado, el valor de las mismas, ¿sí? Y lo que yo voy a percibir, ¿sí? Lo voy a percibir en carácter de propietario, no en carácter de deudor, ¿sí? Va a ser una participación en las utilidades de esa empresa, ¿sí? Y esa participación en las utilidades es variable. ¿Sí? La diferenciación, ¿sí? Viene fundamentalmente por el carácter del instrumento, si es de renta fija o si es de renta variable, ¿sí? Que generalmente tengamos que el empréstito es el Estado, ¿sí? Quien emite instrumentos de renta fija, ¿sí? Y que son las empresas las que tienen su participación societaria como representada por acciones, nos está diferenciando también el emisor. Pero veamos el instrumento, ¿sí? Sí, yo quería acotar algo al respecto de lo que acaba de decir el profesor Egap dando un ejemplo. Supongamos que nosotros analicemos un título que fue emitido por Aerolíneas Argentinas o por YPF. Si yo digo, bueno, yo identifico a Aerolíneas Argentinas y a YPF como el Estado mismo, pero acá hay que hacer una pequeña discriminación conceptual, porque es el Estado mismo, sí, porque tienen participación estatal mayoritaria en ambos casos, pero son empresas privadas con participación estatal, y si no lo son, en el 100% son estatales, pero están armadas como sociedades anónimas. Estos títulos, evidentemente, que están en lo que explicaba el profesor Gap, es decir, son títulos de renta variable, porque la retribución que percibe el accionista no es otra cosa que la utilidad que puedan percibir estas o que puedan tener estas sociedades en forma anual. Y eso es lo que distribuyen. Y por ahí las vemos como empresas estatales y decimos el emisor es el Estado y son títulos de renta fija. No, son títulos de renta variable, sin lugar a dudas. No sé si esto aclara un poquito más o oscurece un poco más, no aclara. Profe, ¿se podría tener o existir en el empréstito renta fija con tasa variable?
Mira, no he visto ningún empréstito con tasas variables, los he visto siempre con tasas fijas. El Estado se compromete a pagar siempre una tasa fija, por lo menos yo no lo he visto hasta ahora, no sé si los profesores han visto alguno con tasa variable, yo no particularmente. Digamos que no precisamente con tasa variable, sino que tomando un parámetro que sí es variable. Por ejemplo, los títulos que emitió la provincia de Salta como consolidación de deuda eran títulos que pagaban la tasa de ahorro del Banco de la Nación Argentina. O sea, cada 6 meses se determinaba cuál iba a ser la tasa de interés, que era cuál, la tasa de interés de caja de ahorro del Banco de la Nación Argentina. O sea, en este caso la tasa estaba claramente determinada, era esa, pero su valor no. ¿Por qué? Porque la tasa que fijaba el Banco de la Nación era una tasa como variable, como cualquier tasa de interés. O sea, supongamos para el primer semestre de este año era el 2% anual y para el segundo semestre el 3% anual. O sea, ahí estaba la variación en el valor absoluto de la tasa, pero no en el concepto. ¿El concepto cuál era? Siempre se pagaba ¿qué? La tasa de interés de caja de ahorros del Banco Nacional. Ese es un caso, digamos, donde hay una variación, no se mantenía constante, supongamos, el 5%, sino que estaba sujeto a la variación. El parámetro era constante, el valor absoluto era variable. Gracias, profe. ¿Se entendió? Sí. Y, por ejemplo, hoy en día hay algunos títulos que son así, que son los títulos que son ajustables, por ejemplo, por el UVA. O sea, ¿qué dice el título? Se va a ajustar por el UVA, pero el UVA, ¿qué es? Es un valor variable, ¿sí? En un semestre yo puedo tener una inflación del 15% y en el semestre siguiente puedo tener una inflación del 24%, ¿sí? O sea, lo que es fijo es el valor absoluto, pero el parámetro es constante. Por ejemplo, UVA. O indexado por CER, que también hay. Profe, ya que estamos, ¿sí? Adelante, Anaí. Anaí. Profe, en un empréstito puede existir renta fija a tasa variable. No escuché bien porque se me entrecortaba y recién volvió bien el internet. Bueno, lo que explicaba en un ejemplo, por ejemplo, tomé el caso de los títulos que emitió en su oportunidad como consolidación de deuda a la provincia de Salta. La cláusula digamos, de determinación de los intereses estaba en función de la caja de ahorro que fijaba en cada oportunidad, en cada vencimiento, el Banco de la Nación Argentina. O sea, el parámetro era constante, caja de ahorro Banco de la Nación Argentina, pero el valor absoluto era variable, ¿sí? Había que ver en cada oportunidad cuál era la tasa que fijaba o que tenía, digamos, prevista el Banco de la Nación Argentina. O sea, podemos tener una situación de ese tipo y también ya vigentes hoy tenemos los títulos que se ajustan por CER o por UVA, ¿sí? Que ustedes saben son índices que tienen como parámetro la tasa de inflación. O sea, recordemos que la tasa de inflación es una tasa como futura. O sea, yo hoy pacto un índice, pero desconozco el valor que va a tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inflación es un hecho como futuro. ¿Sí? Bueno, hoy en día tenemos los títulos en serie y son bastante importantes dentro de la deuda actual que tiene el Estado Nacional. Ya que estamos, voy a hacer una pregunta como para pelear. Si yo soy inversor y tengo la opción de hacer una inversión con renta fija o una inversión con renta variable,
¿A cuál de las dos inversiones le voy a exigir la mayor tasa? ¿A la variable o a la fija? A la fija. La fija. A la fija. ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Ves que íbamos a pelear? ¿Por qué? Es muy linda que podamos conversar. En mi caso, opino de que no estamos considerando el tema de la inflación. No, pero supongamos el ejemplo común que venimos analizando, que el Estado emite un valor C de 100 pesos y un 5% anual, y que el cupón de interés va a ser de 5 pesos durante 20 años y va a devolver los 100 pesos al final. ¿Sí? Esa sería una inversión. Y la otra inversión sería una inversión, supongamos, a renta variable. ¿Sí? Voy a comprar, supongamos, una acción. ¿A cuál de las dos le voy a pedir mayor retorno? ¿Sí? A la fija, porque a la variable depende de cómo va su empresa. A la fija porque no tiene en cuenta los resultados económicos, si sean positivos o negativos. O sea, vos, por ejemplo, a la fija le exigirías un 7% anual y a la variable le exigirías un 3% anual. Es que Excluyan el concepto inflacionario, chicos, porque... Claro, no, acá estamos haciendo una inversión así, supongamos que la hacemos en un país que no tiene inflación. ¿Sí? Supongamos que estamos en Alemania. Yo al de renta fija le exijo el 7 y a la acción le exijo el 3. Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ahí viene. Lo más difícil de esto es decir, ¿por qué? Claro, ¿por qué le pediría menos a una empresa privada que está distribuyendo utilidades a través del estado de resultados? ¿Por qué le pido menos? Suponiendo, como dijo el profesor, que no estamos en Argentina, que estamos en Alemania, suponiendo... Ay, no te escucho. Bien, suponiendo todas estas variables, yo espero que esa empresa tenga una utilidad buena. Entonces, por eso le exigiría menos. Yo por lo menos no logré redondear la idea. Perdón, creo que estás lejos del micrófono o tenemos un pequeño problemita. Yo no escuché bien como para... No, yo decía que le exigiría menos a la empresa, suponiendo que la empresa no está en Argentina y que es una empresa que tiene una buena rentabilidad. No, fue imposible. Yo aumenté el audio, pero no fue imposible redondearlo. Yo no escucho bien. Creo que la idea está buena para escucharla, pero no logré captarla, ¿no? Sí, otra cosa que podemos hacer es que lo escribas en el chat por las dudas, ¿sí? Por favor, te lo pido. Gabriel también creo que había emitido opinión al respecto y no sé si logró redondear la idea, me gustaría escucharlo también. Natalia López decía, la exigencia menos a la empresa suponiendo que tiene una buena rentabilidad. O sea, ella supone que la rentabilidad va a ser buena, dado que los estados de resultado a futuro tendrán mucha utilidad. Eso supone Natalia. Lo que pasa, a ver, recordemos que ese estado de resultado es un resultado futuro, ¿no? El último día se puede incendiar la fábrica, ¿no? Pasa. Sí pasa. Pasa. O sea que... Javier Vázquez dice, yo le exigiría más a la que me da renta variable para que me compensen por el riesgo de que baje el retorno por cualquier motivo. Y Natalia López dice, sería un riesgo que correría.
A ver, analicemos un poco lo que dice Javier. Javier que dice, no, yo si invierto en renta variable, estoy corriendo un riesgo. Y yo sé que el riesgo es parte de la tasa de interés. ¿Sí? Nosotros hemos analizado, por ejemplo, de que uno de los componentes del valor de la tasa de interés es el riesgo. A mayor riesgo, mayor tasa. ¿Sí? Así hemos dicho siempre. O sea que no es lo mismo invertir en un título de Jamaica que invertir en un título de Alemania. ¿Cuál va a pagar menos? Y va a pagar menos Alemania. ¿Por qué va a pagar más Jamaica? Porque hay mayor riesgo. ¿Sí? O sea que el razonamiento que está haciendo acá Javier es el correcto. Él dice, yo si tengo que invertir a mayor riesgo, a la larga yo cuando invierto en una empresa, tengo la renta variable indeterminada. Por lo tanto, tengo que exigirle ¿qué? Una mayor tasa de retorno. ¿Por qué? Porque mi riesgo es mayor. Si yo invierto en un título de, supongamos como el que estábamos analizando, que va a pagar 5 pesos todos los años, yo no corro ningún riesgo. Compro un título de Alemania que a fin de cada año me va a pagar 5 euros. ¿Sí? No corro ningún riesgo. Yo voy a cobrar sí o sí los 5. En cambio, si invierto en Mercedes-Benz, que es una empresa alemana, y corro riesgo. Corro riesgo. Por lo tanto, le voy a exigir que, por lo menos en la expectativa, que la inversión me genere más que la inversión en un título del Estado alemán. ¿Por qué? Porque hay un riesgo comercial. Como dice recién, puede pasar que se queme la fábrica. ¿Sí? Bueno, o sea que cuando se trata de renta variable, voy a exigir un mayor retorno. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Yo puedo invertir y terminar no solamente no ganando, sino perdiendo. ¿Sí? Puedo terminar descapitalizado. En cambio, cuando yo invierto en un título público del Estado alemán, yo voy a cobrar seguro los 5 euros, pase lo que pase. ¿Sí? ¿Qué pasaría, es muy bajo profesor? El riesgo, sí, es muy bajo el riesgo de que el Estado alemán no me pague. Y de último, ese riesgo es menor que cualquier otra inversión. Sí, ¿qué pasaría si yo quiero invertir en una acción de Mercedes-Benz de Alemania, por supuesto, y yo soy un inversor inteligente y analicé los 5 últimos balances? Y yo sé que por esa proyección, esa acción me va a dar un promedio de un 7% anual. ¿Puedo exigirle un 7%? La pregunta iba al profesor Levin, ¿no? Yo creo que no sé si me escuchaste, Daniel, se congeló la imagen, sí, justo. Bueno, de todas maneras, ¿a dónde iba la discusión? Daniel está de vuelta. Daniel, ¿me escuchaste, Daniel? Estás sin el micrófono, Daniel. Regresaste sin el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. No sé si me escuchaste. No. No, la pregunta era la siguiente. Yo soy un inversor. Quiero invertir en acciones de Mercedes-Benz de Alemania y yo hice el análisis de los 5 últimos ejercicios porque soy un inversor inteligente y sé que la proyección de utilidades que tiene Mercedes-Benz en esos 5 últimos años es un 7%. Yo como inversor puedo exigirle un retorno o un interés o una rentabilidad del 7%, sería lógico porque ya tengo un fundamento. Yo seguramente voy a evaluar, voy a evaluar mi inversión
siempre proyectándola, ¿sí? Yo voy a hacer la inversión hoy y la voy a proyectar, supongamos, a 6 meses, ¿sí? Hoy hago la inversión y la proyecto. Cuando haga la proyección, seguramente voy a considerar de que me va a generar el 7% anual. Si yo voy a hacer una proyección. Recordemos que en esta cosa de la inversión en una empresa son siempre operaciones de riesgo, como la que acabo de decir. El último día se quema la fábrica y se acabó el balance, ¿no? O sea, siempre hay un riesgo mayor o menor, pero existe un riesgo. Cuando yo invierto en el Estado alemán, el riesgo es menor, ¿sí? El riesgo es menor. Es un poco hablamos el otro día, cuando hablamos del riesgo país de la Argentina, donde decíamos que era 16 puntos por arriba, por ejemplo, del Estado alemán. Si el Estado alemán paga el 1%, nosotros por la misma plata tenemos que pagar el 17%. O sea que en el mundo siempre es así. O sea, los países más pobres tienen que pagar mucho más que los países ricos para obtener financiación. ¿Por qué? Porque para el inversor el riesgo es mayor. ¿Sí? Uno que puede decir, bueno, paguemos igual que Alemania, no podemos. No podemos, ¿por qué? Porque ofrecemos un riesgo, y bueno, ustedes son estudiantes de ciencia económica y viven en Argentina. Estamos viendo que todo el día el ministro va a llorar al Fondo Monetario, al Club de París, se declara en default, como dijo el Control Novorato, la plata que pedimos al Fondo Monetario, en realidad fue ¿para qué? Fue para cancelar pasivos que ya teníamos con el sector privado, ¿sí? O sea, nuestro país, digamos, ya hace más de 50 años que se maneja muy mal digamos, el Estado, digamos, ¿no? El Estado nacional tiene, digamos, ya es, digamos, como una epidemia de inflación, una epidemia de déficit. ¿Sí? O sea, ¿eso qué hace? Que genera en el mundo la sensación de que un título en Argentina puede ser que no se pague. ¿Sí? Y bueno, y es lo que está pasando. Eso que puede ser que no se pague es un hecho concreto. No se paga. Se refinancian, etcétera, etcétera, pero no se paga. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, no, yo simplemente quería decir que obviamente en la decisión que se estaba planteando en un contexto determinado, obviamente, ¿sí? En el contexto argentino las decisiones son más complejas por lo que recién planteaba el contador Levin. Los títulos de renta fija pasan a tener un riesgo, cosa que no sucede en otros países, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Acá hay que considerar que no solo la tasa ofrecida realmente es la rentabilidad que pretende el inversor. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores intrínsecos y extrínsecos que tienen una incidencia total en el valor del título. Entonces, evidentemente que al pesar de ser, como decía el profesor Levin, títulos de renta fija y que tienen menor riesgo, en este país tienen un alto riesgo que hay que considerarlo y en base a eso tomar una decisión de inversión o no. De todas maneras, si no hay ninguna otra pregunta, a mí me gustaría que cerremos la clase de hoy acá, dada la hora, por cuanto tenemos que entregar el aula virtual al profesor que sigue. Así que me gustaría escucharlos, a ver si hay alguna otra pregunta para que cortito pudiéramos contestar. Fue una pregunta cortita. Sí, Anaí, adelante. Si las acciones brindan una renta variable, ¿por qué dependen del resultado económico? O sea, ¿las acciones tienen que ser comunes o preferidas? Mira, hablamos normalmente de las acciones comunes. No hablemos de acciones preferidas por las dudas para no mezclar conceptos. Hablemos de acciones comunes, dependen del resultado que obtenga la empresa, el resultado de dónde se obtiene. Vemos cuál es la utilidad neta que es para distribuir, la utilidad para distribuir de cada empresa, y esa se distribuirá
en base a la cantidad de acciones que tengamos. Nosotros vamos a percibir una renta en la medida en que haya una utilidad positiva, un resultado positivo, un superávit de la empresa. En caso que sea negativo o un déficit de la empresa en el estado de resultado, como inversores o como dueños de la empresa no vamos a percibir absolutamente nada. Es decir, que dependemos, cuando somos accionistas, fundamentalmente de cómo se administra económicamente la empresa, depende del rubro en que esté, evidentemente, ¿no? Es decir, dependemos de los ingresos menos los egresos y que esa administración sea eficiente para que me dé una rentabilidad positiva o una utilidad neta positiva. No sé si esto te contesta. Sí, profe, gracias. No, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo otra pregunta, chicos, quiero despedirlo a los profesores, agradecerles a ustedes y a los profesores que están, y nos juntaremos el próximo viernes, 18 horas, para la otra clase de consulta anterior a la del parcial del día sábado. Les cuento que las notas van a estar levantadas en la plataforma mañana a partir de mediodía, 11:30, 12, ya van a estar. Ruego que las vean, por favor. Desde ya, mil gracias y quedamos en contacto. Chao, hasta luego. Chao, profe, buenas noches.